La COVID nos ha cambiado la forma de mirar, nos ha cambiado también la forma de pensar o repensar cómo debe ser nuestras vacaciones, nuestra estancia común en familia, o cómo debemos convivir y en qué debemos centrarnos. Dicho esto, me gustaría compartir con vosotros esta presentación. Si me permitís, voy a compartir pantalla. No sé si la veis correctamente. ¿La veis bien? Sí, Miguel, perfecto. Bueno, perfecto. Creo Bueno, que si pues le das, sí. quizá le puedes dar a compartir pantalla completa. Si no, no te preocupes. Yo creo que lo vemos. Sí, sí. A ver, ¿así? ¿No? No, Miguel, no te preocupes. No, Miguel, déjalo como estaba. Sigue, adelante. Bueno, pues os decía que quería compartir con vosotros con vosotras algunos datos familiares en España, ¿no? Algunos datos que nos van a situar un poco en una realidad familiar, pero es una realidad que tiene que ver con los intereses de las familias con respecto a un momento de ocio y a un momento de consumo familiar, que es importante que sepamos en qué situación o en qué marcos económicos nos estamos moviendo. Algún dato. El primero, el número de hogares que hay en España que tienen hijos menores de 15 años. Estamos hablando de que 8,1 millones de hogares tienen hijos, de estos 4,5 son menores de 14 y 3,6 son mayores de 14. Cuando hablamos de mayores de 14, estamos hablando que al final estamos llegando hasta los 19 años. Cuando hablamos de adolescentes, estamos hablando no desde el punto de vista psicológico ni psicopedagógico, sino que desde el punto de vista social estamos hablando que el adolescente llega hasta los 17 porque en consumo o socialmente se entiende que el joven empieza a partir de los 17 y los 18 años, ¿no? Lo que es importante es que estos hogares, esta cantidad de hogares, tienen un gasto mayor que el resto de los hogares, un 15% mayor que el resto de hogares, ¿no? Y estos hogares, estos que son el 35% del total de los hogares que hay en España, generan el 70% del consumo general, del consumo nacional, ¿no? Si vemos la distribución de ese gasto, nos vamos a dar cuenta de que hay una parte casi, bueno, el 16% que está dedicado a la hostelería y al ocio y la cultura. Con lo que estamos viviendo en el COVID, con lo que el año que llevamos, las expectativas existentes es que esto va a aumentar, va a crecer. ¿Por qué? Porque si nos hemos dado cuenta de algo es de la necesidad de pasar tiempo de manera distinta como lo hemos pasado, de generar experiencias que sean realmente vivificadoras, experiencias que nos ayuden a vivir como familia desde el respeto a los intereses de cada uno. Porque si hablamos de este respeto, indudablemente ya entramos en los perfiles familiares. Pero es importante entender que la familia de hoy en día, cuando selecciona un destino, lo selecciona en base a unos criterios muy claros y tiene mucho que ver justamente con la capacidad empatadora o con la capacidad de experiencia vivificadora que producen a los miembros de la familia. ¿Cómo son las nuevas familias? ¿No? ¿Cómo son las nuevas familias que tienen que justamente este nuevo marco familiar? Estábamos dando de cuántas familias teníamos, del gasto que supone el 70% del consumo nacional, pero estaréis preguntando, ya, pero ¿y esto cómo se concreta? En cifras concretas. Pues en cifras concretas podríamos decir que 7.700 euros es el gasto de un recién nacido. Que hay 1.993 euros es lo que cuesta la vuelta al cole por niño. El gasto mensual anual son 2.940 euros. Y que estos hogares que producen, que generan el 70% del consumo nacional,
se centran fundamentalmente en espacios de gran interés relacionados justamente con la educación, con la salud, con la felicidad, con la seguridad. Claro, dices, ¿y todo esto es común o solamente está relacionado con un tipo de familia? ¿Estamos hablando del tipo de familia que conocíamos hace 20 años, hace 30 años? ¿O ha cambiado y variado algo? Pues efectivamente, ha cambiado, hemos perfilado a la familia, porque cuando hablamos de familia ya no existe un modelo único de familia, existen diversos modelos de familia, pero les hemos, en vez de hacer una segmentación por el número de adultos y de niños en el hogar, hacemos una segmentación por el tipo de familia. Por eso tenemos, en estos nuevos modelos, tenemos una familia que le llamamos las familias corresponsables, ¿no? Donde la clave que tienen es que todos se hacen corresponsables del día de la familia, consiguen disfrutar o consiguen dar tiempo de calidad al tiempo que pasan juntos y reparten responsabilidades, buscan soluciones entre todos y asumen roles que capacitan o generan o ayudan a resolver situaciones, ¿no? Luego tenemos la familia que llamamos crianza intergeneracional, que son los abuelos, que siempre han sido un gran soporte en la ayuda familiar y que colaboran en gran medida y fundamentalmente con los padres millennials en afrontar el día a día optimizando tiempo y tareas. Yo creo que esto está prácticamente antes del COVID. Después del COVID tendremos que replantearnos esto porque sí que ha regenerado o ha generado una nueva relación, ¿no? Es decir, estar encerrados tanto tiempo en casa, estar imposibilitados de poder hacer actividades más allá, o poder ir juntos de vacaciones, o poder simplemente disfrutar en el parque, pues ha generado ciertas tensiones en el hogar que gracias a los niños y a los adolescentes, que han sido los que más empatía han tenido y los que mejor han resuelto las situaciones complicadas que se nos presentaban en ese primer trimestre que tuvimos del año pasado, ¿no? Han generado fortaleza en las familias y lo que se han generado es una relación horizontal en las decisiones, en muchas de las decisiones que se toman. Ya esa relación existía en los padres millennials. De hecho, a los padres millennials le llamamos los padres pregunta, ¿no? Porque cuando llegaba el fin de semana decían, hijo, ¿qué quieres comer hoy? Hijo, ¿dónde quieres ir? Cuando llegaban las vacaciones decían, hijo, ¿dónde queréis que vayamos? Y toda la relación la establecían a través del feedback que proporcionaban los padres, ¿no? Luego hay otro tipo de familia a la que llamamos la familia Disney, que es aquella familia que ante la ausencia de tiempo que tenían por no estar con sus hijos, y eso lo que les generaba una cierta frustración, querían que el tiempo que pasaban con ellos fuera un tiempo amplio de calidad, ¿no? Ahora que conste que estamos pasando un montón de tiempo con ellos, un montón. Pero es verdad que los que estábamos teletrabajando pasamos mucho tiempo con nuestros hijos, pero no precisamente compartiendo ese tiempo con nuestros hijos, ¿no? Es decir, que en ese sentido esa fractura también existe, ¿no? Luego tenemos las familias con conciencia plena, ¿no? Que son estas familias que educan desde la salud y la sostenibilidad, ¿no? Los alimentos, los hábitos saludables, el consumo responsable. Son familias que valoran enormemente la salud emocional de sus hijos, ¿no? Y por tanto, son familias que para las marcas son importantes porque vivimos tiempos en los que el consumidor está valorando justamente el propósito. Es lo que siempre hemos llamado la cuota de corazón, es cuando más se valora. No quiero postureos. Ahora, la idea que tienen los adolescentes es que yo no quiero marcas que hagan postureo. No quiero publicidad que me haga postureo. Quiero que la publicidad que me hagan sea veraz y se comporte en función de lo que me están diciendo. Pero sobre todo, sea veraz en el sentido de compromiso con el entorno y de compromiso con la propuesta de crecimiento de la familia, ¿no?
hoy por hoy, los consumidores están demandando que las marcas tengan propósito y que ese propósito se refleje precisamente en la oferta que realizan, ¿no? Tenemos otras familias que no siguen las tendencias, sino que las generan. Por eso una de las claves que tenemos es justamente la generación de contenido. La publicidad clásica sigue existiendo, sí, pero la publicidad que mejor impacta, la comunicación que mejor impacta con las familias y con los adolescentes al día de hoy es todo lo que tiene que ver con la generación de contenidos. ¿Dónde están? Ya no tenemos un canal, no tenemos una pantalla, tenemos muchos canales. Y las familias se informan de muchas maneras. Y hay una cosa que es evidente. Hay un canal que no estaba considerado como tal, que son los influencers. Y los influencers tienen una capacidad enorme de llegar a las familias y a los adolescentes. De ahí viene su responsabilidad también y de ahí viene lo que está discutiendo el Parlamento en estos tiempos. Ahora mismo, el Congreso de los Diputados está discutiendo sobre la legislación con respecto a los influencers para considerarlos como un canal más sometido a las leyes relacionadas con la publicidad, que hasta el momento no era así. Estas familias justamente son familias disruptivas que redefinen el concepto de comunidad y que generan mucho diálogo en las redes, ¿no? Asumen un papel activo y en muchas ocasiones se convierten en agentes de cambio. Lo hemos visto con distintas madres blogueras, ¿no? Con sus blogs han conseguido y han transformado realidades y se han convertido en referentes para muchas familias, ¿no? Y por último tenemos la familia que elegimos. Y la familia que elegimos es esa familia que está compuesta de los tíos, los amigos, la gente más cercana al núcleo, a los padres, a estas personas que sin ser familia de sangre, es la familia que elegimos libremente y que se convierten en esos tíos postizos, vamos a llamarlos postizos, pero vamos, en esos tíos que son los tíos, vamos a decirles guays, bueno, los tíos atractivos en el sentido de que siempre nos cuentan algo, siempre nos aportan algo, siempre hacen que tanto los chavales como ellos se encuentren en un espacio de diálogo fructífero y de descubrimiento, ¿no? Como os decía, estas familias al final, una más que otra, pero todas tienen en común, y esto es común a todas, sean como sean, pero estos son los intereses de los padres y de las madres con respecto a sus hijos. ¿Qué les interesa a los padres y a las madres? ¿Qué nos interesa? Pues nos interesa que nuestros hijos tengan salud y bienestar. De hecho, nos interesa que nuestros hijos tengan y nuestras hijas tengan buenos hábitos de alimentación, que tengan buenos hábitos deportivos, que se relacionen bien, que no se pongan enfermos, por supuesto. Es decir, la salud es una preocupación capital en todas las familias. Otro elemento, ¿y eso qué significa? Significa que cuando voy a un destino, procuro saber, y de hecho es algo que ya se hace, es decir, qué infraestructura sanitaria tengo cerca de donde voy, ¿no? Hijos, ya sabéis que las alergias son cada vez mayores, bueno, cómo reaccionar, dónde puedo comprar, dónde no puedo comprar y tal. Esta preocupación por la salud y el bienestar de la familia es un elemento que es un elemento principal a la hora de decidir destinos, ¿no? El tema de la seguridad, indudablemente, las familias hoy por hoy, tienen una capacidad de ahorro enorme, ya lo estamos viendo con todas las noticias del Banco de España, una capacidad de ahorro enorme, y eso da cierto colchón que nos permite además sentirnos un poquito más seguros y poder elegir destinos también mucho más cómodos, ¿no? La inestabilidad laboral es un elemento de inseguridad para los padres, eso está así, pero es verdad que todas estas circunstancias afectan relativamente a los niños y a los adolescentes. Una cosa que hacen los padres precisamente es que yo quiero que mis hijos se sientan seguros
no vivan en la inseguridad que yo puedo vivir, pero mis hijos se sientan seguros. Por tanto, absolutamente los padres y las madres, cuando pensamos en nuestros hijos y nuestras hijas, pensamos siempre en clave de evitarles situaciones que les generen inseguridades, ¿no? No entramos en cuestiones educativas. Esto es un dato sociológico, ¿no? Con respecto a la educación, todos, absolutamente todos, queremos que nuestros hijos estudien, tengan una profesión que les enamore y que además estudien y trabajen en lo que estudian. A todos nos preocupa que nuestros hijos tengan cultura, a todos nos preocupa que nuestros hijos tengan futuro. Y todos entendemos que el futuro pasa por la educación. Esto nos da otra clave, y es que cuando elijo experiencias, si puedo tener la oportunidad de elegir experiencias que conllevan un aprendizaje, mejor que mejor. Mejor que mejor. Esto no significa, y estoy cuidado, porque si yo a mi hijo adolescente le digo, vamos a hacer una excursión a un sitio en el que vas a aprender mucho en verano, te van a decir, bueno, está muy bien, pero yo también quiero divertirme, ¿eh? O sea, la escuela, yo estoy de vacaciones. Ahí está la clave en cómo presentamos las cosas. Porque el concepto educación es un concepto que los adultos entendemos, los chavales también, pero que los chavales asocian más a la escuela. Por tanto, ahí hay que tener esa doble mirada de decir, ¿cómo presentamos una experiencia que es gratificadora, que es divertida y que además tiene un aprendizaje inmerso en ella? Bueno, pues esta es una de las claves, ¿no? Es una forma de conectar con los padres, eso sin duda, ¿no? Con los padres y las madres. Un nuevo elemento que ha entrado este año en juego es la sostenibilidad. Y fijaros, no era tan importante hace 2 años. Este año se ha convertido en uno de los 5. Está en el top. Las familias hablan de sostenibilidad, en el respeto al medio ambiente. Hablan de reciclar. Hacen demandas con respecto al medio ambiente, ¿no? Y los ODS, los ODS que estamos todo el día con ello, las familias también lo interpretan porque desde la escuela se está lanzando hacia los alumnos el respeto y el desarrollo de los ODS. Por tanto, los niños, que no nos olvidemos, los niños y los adolescentes son los mayores evangelizadores que tenemos, los mayores. Y cuando llegan a casa, las 2 preguntas que solemos hacer a nuestros hijos es ¿qué has hecho hoy nuevo y qué has comido? Esas son las 2 preguntas que hacemos. Y el niño lo que hace es contar, efectivamente, y si algo le ha sensibilizado, si algo le ha tocado, lo primero que hace es contarlo en casa. ¿Por qué? Para reconducir actitudes que él ve en casa que son incorrectas. Por tanto, a la hora de seleccionar destinos, y esto es otro elemento, cuando hablábamos de la relación horizontal en las familias, ya la verticalidad ha pasado a mejor vida, eso de cuando seas mayor comerás huevos ha pasado a mejor vida, ahora es la horizontalidad y la democratización de las decisiones. Y los padres preguntan, y todos los demás, cuando vamos a decidir qué hacemos en verano, lo consultamos. Hombre, no lo consulto con mi hijo de 3 años, no lo consulto con mi hijo de 4 años, pero si tengo un hijo adolescente, lo consulto con él, seguro, lo hablo con él. Oye, ¿dónde vamos? Hemos pensado esto, ¿qué te parece? Luego hay familias de las que hemos dicho que cuando piensan en verano y piensan en vacaciones, piensan en clave colectiva. Es decir, vamos a un sitio en el que después puedan venir los tíos, los amigos y todos los demás, ¿no? Vamos a coger una casa rural en un pueblo. Fantástico, vamos a coger una casa rural que tenga jardín, que tenga piscina o que tenga algún sitio cerca de baño, playa y tal, y así invitamos a más gente, ¿no? Porque la tribu es lo que nos hace sentirnos bien, ¿no? Y otro elemento, el último, de los intereses claves, la felicidad. Todo el mundo quiere que sus hijos estén felices, todos buscamos la felicidad, estar a gustito con nosotros. ¿Perdón? Creo que alguien a lo mejor tiene abierto el micro. Miguel, sobretot, sisplau, reviseu que tingueu els micros apagats per no interrompre el ritme de les presentacions. Gràcies. Sí, Miguel, adelante. Sí, con respecto a la felicidad, un tema curioso. El 48% de los padres millennials
prefieren gastar dinero en experiencias para compartir en familia, como un viaje, antes que en cosas. Es un dato interesante. 3 generaciones, no sé cómo voy de tiempo, me están diciendo que me queda poquísimo. Bueno, claro, hablar de familia es... Podríamos estar todo el día, pero voy a ir rápido. 3 generaciones, los millennials, los Z y los alfa. Los millennials son los padres actuales, los Z son esta generación de niños desde los 12 años y los alfa son los niños mayores, son los adolescentes, ¿no? Esta generación alfa tiene un poderío impresionante y no solo eso, sino que se reconocen en la capacidad de influencia y se reconocen de una manera clave, es decir, saben de su importancia como consumidores y saben de su importancia para las marcas y por tanto exigen en función de ello, ¿no? Bueno, algunas claves, pues que los padres millennials son el 40% de los padres. Ya os he dicho un poco en la definición de las 5 familias cómo son estos padres millennials, que implican al resto de la tribu. Los punk son los tíos, son los tíos, es la generación que llamamos punk, ¿no? Y sobre todo son padres digitales, padres y madres digitales. Y en los tiempos que vivimos, imaginaros, ¿no? Los tiempos que vivimos con mayor sentido, ¿no? El que ahora mismo no sea digital o el que controle menos de digital que un botijo, pues lo llevamos complicado, ¿no? Porque nuestros hijos nos van a adelantar siempre. Esta generación Z representan 7 millones de personas, están preparados para reconstruir la sociedad desde cero, según ellos, están muy concienciados, son conocedores del poder de las marcas y, sobre todo, consideran que las marcas tienen el poder de crear comunidades basadas en intereses y pasiones. Cuando hablamos de marcas, no os penséis que estamos hablando de las grandes marcas y tal. Es que una cadena de hoteles es una marca, un hotel es una marca, un destino es una marca. Estamos hablando del poder de la marca y la marca es completa allí donde me relaciono con ella y me ofrece cosas, ¿no? Les interesa y les apasiona el contenido digital y lo crean, lo comparten y lo crean, ¿no? Y por último tenemos la generación alfa, súper digitalizada, súper. Estos no han nacido con una pantalla, no han nacido con un pan debajo de un brazo, han nacido con una pantalla, ¿no? Son de inmediatez, son innovadores de por sí, serán adultos con profesiones que aún no conocemos y tienen un pensamiento lateral muy potente. Les emociona destinos donde se les ponga a prueba, no a prueba, pero sí se les ponga delante de experiencias novedosas que les haga desarrollar ese pensamiento, esa creatividad, ¿no? Todo lo que es reto funciona y funciona muy bien, ¿no? Por eso trabajamos mucho la gamificación y por eso la gamificación es un elemento que se está trabajando como método educativo, ¿no? Con estas edades. Bien, ¿cómo nos comunicamos? Con un buen discurso, ¿no? Es decir, este discurso combinado de algunos de los elementos que os he dicho, ¿no? A tener en cuenta el tema de la sostenibilidad, el tema de la pasión, el tema de conectar con los intereses profundos de las familias, el tema de vender claramente o de posicionar claramente que yo tengo una experiencia que puede ser válida para ti, para la familia y para los amigos. Porque, claro, nada sin mis amigos a partir de ciertas edades, ¿no? El poder vender, entre comillas, un espacio, un lugar, una experiencia que se va a quedar y que se queda a vivir en la familia como un recuerdo que no es únicamente para hoy, sino que puede ser para mucho tiempo. Y sobre todo, pensemos que siempre los niños, adolescentes y sus padres y madres, como son evangelizadores, si el destino en el que han estado lo han pasado genial, se ha resuelto ha empatado con sus intereses, los que mejor van a hablar no es una buena campaña de publicidad, van a ser ellos. La mejor campaña de publicidad son los mismos que son evangelizadores de los destinos. Esto es una parte de la fórmula de TMKF del marketing infantil, ¿no? Tener un relato, generar una experiencia, que esta experiencia se convierta en conversación en las redes, en todos los espacios,
que genere relevancia, que esté bien segmentado y sobre todo que esté muy bien focalizado. Y estas son, bueno, esta es la clave que nosotros utilizamos, ¿no? El relato, la experiencia, la conversación, la relevancia y la focalización. Con estas 5 claves, las campañas dirigidas a las familias y a los niños funcionan y funcionan bien. Por eso hay que, cada vez que tenemos un producto, tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos contar y cómo lo vamos a contar. ¿Y cómo lo vamos a contar? Porque a veces el producto es el de siempre, pero la manera de contarlo no debe ser como siempre. Debe ser completamente diferente, ¿no? Esta es la fórmula que os comentaba y con esta fórmula podremos trabajar en la medida de poder conseguir que nuestros destinos ganen cuota de corazón y la cuota de corazón se convierta precisamente en cuota de mercado. Muchas gracias.